Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar con este discipulado de la Iglesia de Efesios 4:23, 1 de octubre 2024, ya primer martes de octubre. Estamos arrancando ya el 10.º mes del año, entonces se nos está yendo el año ya, o se nos fue el año ya poco a poco, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos de reunirnos. Así es que no sé si alguien quiere orar para poner todo en las manos del Señor, ¿no? Yo, pastor, Eso, Karina, vamos. te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas de aprender, Señor, acerca de tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día. Hoy en especial, yo, Señor, te doy gracias por haber sacado con bien a mi sobrino de su cirugía y ponemos en tus manos este discipulado, Señor. Abre nuestra mente para aprender y también para poder transmitirlo a nuestras familias, Señor, y a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Karina. Bueno, y aprovechando que lo que Karina comentaba bueno, digamos, la situación que ella tenía con su sobrino y todo eso, bueno, todos tenemos situaciones que nos agobian, que nos atribulan, de diferente índole, ¿no? Pueden ser situaciones de salud, pueden ser situaciones económicas, pueden ser pleitos familiares, pueden ser, bueno, cada uno puede estar atravesando por una situación, pero también sabemos que hay mucha gente que pasa por situaciones apremiantes, ¿no? Desempleo, tantas cosas. Y precisamente este tipo de situaciones que la gran mayoría de la gente pasa, eh, pues digamos que lo vuelve a uno como vulnerable, ¿no? De diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, mucha gente empieza como a agotar diferentes opciones y todo ese asunto. Y parte de lo que vamos a ver hoy es lo que a veces muchas iglesias aprovechan, ¿no? Precisamente la necesidad de la gente para, digamos, como manipular ciertas cosas que están en la palabra como todo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo hoy un tema que lo vimos hace algunos años y quería retomarlo y complementarlo con algo que lo complementa, ¿no? Digámoslo así, o que está muy ligado. Voy a compartirles la pantalla que tiene que ver con esto de los pactos y los juramentos, ¿no? Y les decía lo de los pactos y los juramentos porque precisamente es una práctica que ahorita lo vamos a ver, muy común y muy manipulada, ¿no? Entonces, y también lo de los juramentos porque, pues, ¿dónde entra esto aquí de tener que jurar y todo ese asunto? Y quise meterlo ahí por una pregunta que hicieron, creo que, bueno, el programa de las preguntas y respuestas del pastor el lunes, y me pareció importante por lo menos meter un pedacito aquí dentro de este mismo tema de los pactos y los juramentos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Primero hablemos de los pactos, que es un tema controversial. O sea, ¿ustedes saben que es algo controversial? Vamos a ver si me funciona hoy. ¿No se ve? Se sigue viendo la mancha gris, ¿cierto que sí? Sí, Sí, no sé, pastor. no sé qué le pasa a mi Zoom, va a tener que volverlo a instalar. Pero bueno, ¿qué es algo controversial? Algo como que causa cierta En contra. discusión o cierto roce entre dos partes. Sí, que causa comentarios, bueno, Como un conflicto. viene de la controversia, ¿no? Contro es algo, contro quiere decir algo en contra y versial es Ujú. conversación o tema o debate, ¿no? Entonces, básicamente es algo que genera discusión como tal o genera pleito, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo genera? Pues obviamente porque hablar de esto siempre habrán, acuérdate que en las cosas de Dios y en todo siempre salen los dos bandos, ¿no? Los que sí creen en esto, los que no creen en esto, los que lo defienden, los que sí lo defienden, en todo. Si usted le pone cuidado a todo lo que sucede en el día a día, siempre hay dos bandos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está Israel agarrado con todo el mundo allá defendiéndose y contraatacando, entonces hay gente que ataca a Israel, hay gente que defiende, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Entonces, este es un tema controversial porque es algo que tiene mucho arraigo en muchas iglesias hoy, es una corriente fuerte, doctrinal, y digo que es doctrinal porque pues no deja de ser una enseñanza, ¿no? Entonces,
¿Y por qué tiene arraigo en las iglesias? Porque pues cuando uno habla de pactos en la iglesia, automáticamente se asocia al dinero, ¿no? O sea, pactos y dinero es algo que está muy ligado y ahorita vamos a ver que no debería ser así. Los pactos económicos, bueno, el surgimiento de esto básicamente es algo muy ligado como resultado de todo lo que es la corriente de la teología de la prosperidad, ¿no? Acuerden que eso es una corriente ideológica y es más ideológica que teológica, ¿no? ¿Y por qué digo que es más ideológica que teológica? Porque eso desde el punto de vista de la teología o del punto de vista de la palabra, eso no tiene respaldo, ¿no? Entonces, pero así se le llama la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, que básicamente eso tuvo su mayor auge por allá en programas de televisión en la década de los noventas y todo eso, donde básicamente se convirtió como en un modelo nuevo de predicación, ¿no? Y sabemos que un representativo a nivel de televisión claro y que todo el mundo conoce, pues es el enlace, ¿no? O sea, el enlace y el dinero pues están ligados, ¿no? Porque, o sea, básicamente todos conocemos que ellos se mueven a través de los pactos como tal, ¿no? Entonces, Pastor. sí, Pero es que si hablamos de pactos, en el sentido de que el pacto, bueno, si hablamos de la palabra, hay pactos, eran entre el pueblo de Israel ¿verdad? Y Dios, me imagino. Y, y ahora eso de pactos de esas iglesias, megas iglesias que piden pacto, ya eso no es bíblico. vaya Por ahí vamos, voy yo, ¿verdad? vaya, vaya vamos, Erika, estamos arrancando apenas, no me aceleren. Vaya vamos, ¿no? Estamos arrancando, pero va bien, ¿no? Va bien. Pero bueno, básicamente lo que queríamos decir es que sí, bueno, esto es una ideología, por eso les decía que no es tanto una teología y no una ideología. Y tristemente todo lo que es económico es el pilar más importante de esta doctrina que es falsa, ¿no? Es una doctrina falsa. Y decimos que es una falsa doctrina, ¿por qué? Porque acuérdense que hay falsa doctrina y sana doctrina, ¿no? La sana doctrina es todo tipo de enseñanza cuya fuente principal es la palabra, ¿no? Entonces, como eso no tiene respaldo bíblico, pues eso es una falsa doctrina, ¿no? Entonces, ahora, es curioso ahorita que les menciono esto porque casi que la gran mayoría de falsas doctrinas o herejías, digámoslo así, porque ¿de dónde salen las falsas doctrinas? de la palabra. De la palabra, o sea que la gran mayoría, casi que, digamos que la gran mayoría, para no decir que todas, pero la gran mayoría de las falsas doctrinas tienen digamos que entre comillas, un respaldo bíblico, digámoslo así, porque precisamente se apoyan en algún versículo, lo manipulan, lo sacan del contexto y ahí sale una doctrina, ¿cierto? Pero esto de la teología de la prosperidad, curiosamente, no tiene ninguna base doctrinal, digamos, que la vale, ¿no? Más, sin embargo, tiene un auge tremendo, precisamente porque era por lo que les decía ahorita, está muy ligado al dinero y quién puede negar que el ser humano siempre anda en búsqueda de la prosperidad económica y todo ese asunto. Entonces, por eso vemos que las iglesias generalmente hablan de pactos y siembre dinero para que obtenga dinero, ¿no? Porque uno, acuerde, acuerde que digamos, el principio de la siembra y la cosecha no falla, ¿no? Lo que uno siembra, eso recoge. Pues si uno siembra mango, recoge mango. Si uno, en la parte natural, si uno quiere amor, pues tiene que sembrar amor porque cada semilla da fruto según su género. Entonces, la gente, ¿por qué siembra plata? Porque pues quiere plata, ¿no? O sea, eso no falla por ahí. Entonces, no hay nada en la Biblia que respalde eso. Casi que la gran mayoría de falsas enseñanzas sí lo tienen. Por ejemplo, si usted ve que aquello de que la salvación no se pierde, esa falsa doctrina, ellos tienen sus versículos que usan de respaldo, ¿no? Y así con casi toda la cantidad de herejía. Entonces, bueno, obviamente, más que un problema de ignorancia de las escrituras, de la gente que enseña todo esto de la doctrina de la prosperidad y de todo esto de los pactos, más que ignorancia, porque no es ignorancia, la gente sabe, digámoslo ahí, que eso no tiene ningún respaldo bíblico. Uno podría decir que este tipo de líneas de los pactos y todo lo que tiene que ver con eso, pues tiene dos características. Primero, es algo intencional, porque no es una casualidad digamos, los que promueven todo esto, los pactos y la prosperidad,
se prospera más el que enseña y el que expone y el expositor y todo eso, los líderes, que lo mismo que oye, ¿no? Ahí lo único que prosperan son los líderes, nada más. Por un lado es intencional y por otro lado es una tendencia, ¿no? Porque cada vez va en aumento. Inicialmente arrancó como una corriente, a la gente que arrancó con esto les fue bien, atrajeron mucha gente, se llenaron de plata y eso hace que se vuelva una tendencia en el sentido de que hay muchas otras iglesias que al ver esa prosperidad, digámoslo así, entonces les hace pensar que es una estrategia evangelística digna de imitar, ¿no? Entonces por eso se van por ese camino. Entonces básicamente que tiene que ver mucho con aquello de que la iglesia del Señor, bueno, la iglesia cristiana, porque la iglesia del Señor, la genuina, la original, sigue siendo la misma, pero las iglesias, por lo general, tienen esa tendencia a imitar lo que no es de Dios, ¿no? A hacer como los demás. Se cansaron de ser diferentes, entonces comenzaron a hacer lo que otras iglesias, donde lo mundano se ha instalado, venían haciendo y que aparentemente les funciona, ¿no? Porque no hay que negar. Cualquiera puede decir que esas megas iglesias se mantienen llenas y todo eso, y todo se mueve alrededor del dinero. Y entonces uno diría, wow, entonces sí se tiene una estrategia evangelística que funciona, pero sabemos que realmente eso no es bíblico, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los pactos, bueno, pactar con Dios no tiene respaldo bíblico, o sea, eso no existe, que uno pacte con Dios, más sin embargo, mucha gente acepta eso y lo habla como una doctrina cristiana, ¿no? O sea, y ahorita vamos a ver que realmente uno no puede pactar con Dios, porque habría que entender que con Dios uno no puede negociar nada, ¿no? Nosotros no podemos negociar un milagro con Dios, ni mucho menos comprarse lo que es lo que a uno le venden en este tipo de doctrinas, ¿no? O sea, eh, nunca podríamos decirle a Dios cuánto vale lo que Él hace, ni cuánto vale su soberanía, ni cuánto vale su misericordia. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos lo que le pasó a los apóstoles con Simón el Mago? ¿Se acuerdan que él quería pagarles para que ellos le dieran a él todo el poder que ellos tenían, ¿no? Los discípulos se imponían manos y la gente recibía el Espíritu Santo, entonces él quería tener eso, ¿no? Y ya todos conocemos la historia de lo que le dijeron, que las cosas de Dios no se compran con dinero. Entonces, les hago una pregunta a ustedes, ¿los pactos son bíblicos, sí o no? Sí, 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 pastor. sí, Sí, Ok, bueno, entonces los pactos son bíblicos. Sí, los pactos aparecen en la Biblia, digamos, la palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que es berit, que tiene la connotación de un acuerdo, digamos, que eso es lo que es un pacto, un acuerdo contractual entre Dios y una persona, ¿no? O entre dos seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. Es que es una acción vinculante que cuando dos personas entran en un pacto, que es un acuerdo contractual, pues cada una de las dos, cuando es vinculante, quiere decir que cada una tiene que hacer lo suyo, ¿no? O sea, y no sé si han escuchado esa frase cuando le dicen, no, pero es que él está ahí, pero eso no es vinculante, o sea, que eso no lo obliga a uno a nada, ¿no? Cuando algo no es vinculante. Pero en el caso de un pacto, al ser un contrato, pues obviamente sí es vinculante, quiere decir que las dos partes que participan tienen que hacer lo suyo, tienen que aportar lo suyo, ¿no? Entonces, de ahí vemos que la palabra pacto obviamente es aplicada a los tratos entre personas, ¿no? Que es uno de los casos más famosos es el de Abraham y Abimelech, por allá en Génesis 21-27, que dice la palabra, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto, ¿no? Entonces ahí comienza a mencionarse la palabra pacto, inclusive desde el Génesis, ¿no? Y hay diferentes, a lo largo de la palabra hay diferentes tratos de Dios con el hombre que ahorita vamos a ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que digamos que toman la connotación de pacto como tal, porque hay varios pactos que Dios ha hecho, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han oído hablar de Abimelech y cuál es el episodio más conocido de Abimelech. No sé si alguien ha oído, o sea, recuerda de Abimelech y que diga, ah, sí, pastor, a mí me acuerdo de esa persona porque le pasó esto y esto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el episodio más conocido de Abimelech? cuando Dios reprendió a Abimelech por Abraham mentir y decir que Sara no era su esposa, él casi la toma por mujer. Correcto. ¿Se acuerdan que sí, que Sara era muy, era muy, digamos, bonita? Y entonces, sí, Moisés ahí, digo, Abraham, por miedo o algo así, dijo que sí, que era la hermana, y entonces la iba a tomar y Dios se le apareció en sueño, le dijo
que iba a cometer un error tremendo porque era una mujer casada. Él dijo, pero señor, yo no sabía, o sea, yo soy inocente. Bueno, al final, obviamente, él le devolvió a su esposa Abraham, ¿no? Entonces, ese es el famoso Abimelech. Pero bueno, vamos a ver la definición de pacto, que ahorita vimos que era una relación vinculante, pero ¿qué es un pacto? Un pacto es el acuerdo entre dos partes que no se puede quebrantar, ¿no? Es un acuerdo para beneficio de ambas partes. Si alguna de estas lo rompe, pues ya deja de ser un pacto, ¿no? O sea, ahora usted tiene, y pastor, cuando uno no cumple un pacto, pues ya deja de ser un pacto. O sea, mientras sea un pacto, las partes tienen que cumplir, ¿no? En el diccionario normal, y si usted busca la palabra pacto, dice que es un convenio o un tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios puntos creados en un contrato formal, que ambas partes se comprometen a cumplir con las sanciones y recoger gratificaciones de la otra parte, ¿no? Porque, digamos, cuando uno entra en un pacto, generalmente es porque cada uno pone lo suyo, cada uno cumple, pero generalmente las dos partes siempre tratan de obtener algún tipo de gratificación, porque de eso es que se trata, ¿no? Ok, entonces entendiendo que un pacto es el acuerdo entre dos partes y que ambas partes deben de tener algo que ofrecer. Entonces, imagine usted si será posible que nosotros como seres humanos, cualquier persona tenga algo que ofrecerle a Dios, ¿no? O sea, obviamente Dios espera mucho de nosotros como tal, como respuesta a lo que Él nos ha dado, pero ¿qué podrá uno darle a Dios que Él no tenga, ¿no? Si Él es el dueño de todo, ¿no? Tomando en cuenta que es el dueño absolutamente de todo, los hombres no tendríamos nada digamos, con qué pactar con Dios como que esté al nivel de Él, ¿no? Y yo ponía en verde ahí una analogía en estos días me da curiosidad y me da risa porque veía yo, han salido algunos videos, algunas bromas en redes sociales, no sé si ustedes las han visto, de algunas empresas que hacen bromas entre los empleados cuando eso del amigo secreto y resulta que arman una bolsa y todos los papelitos tienen el nombre. Y entonces comienzan todos a sacar el papelito del amigo secreto y entonces cuando lo hablen, uy, todo el mundo comienza a hacer así, todo el mundo comienza a jalarse el pelo, porque los que hemos jugado eso alguna vez, ustedes saben que cuando uno saca al jefe, qué tragedia, ¿eh? Porque uno dice, ahora yo qué le doy a ese señor, señor, ¿qué le hará falta, no? O sea, ¿me entiende? Entonces me acordé de esa analogía porque yo digo, imagínese uno, ¿qué tendrá uno para darle a Dios que él no tenga? ¿Me entiende? Porque un pacto se trata de eso, o sea, dos partes que cada uno aporta lo suyo casi que en igualdad de condiciones para obtener algo de la otra persona, ¿no? Entonces, en esa línea uno, de manera unilateral, uno no puede pactar unilateralmente con Dios, porque nosotros no somos nada como para, por medio de un pacto, obligar a que Dios haga algo, ¿no? ¿Me entiende? O obligarlo a que a que Dios entre, a que Dios entre en pacto con uno. O sea, nosotros, de parte nuestra hacia Dios, nosotros no podemos pactar con Él. Ahorita vamos a ver que él sí pacta con nosotros porque pues él tiene todo, ¿no? Él sí puede exigir, digamos ahí. Entonces nosotros no podríamos obligar a Dios a que cumpla con lo que le pedimos de una manera unilateral, o sea, que yo entre a exigir ahí en una negociación como tal, ¿no? Nosotros sí podemos pactar entre nosotros, entre personas, digámoslo así, porque ya obviamente estamos casi que a un nivel manejable, digámoslo así. Y un ejemplo de pacto, pues, es el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio. El matrimonio es un acuerdo bilateral entre dos partes, o sea, dos personas, que se realiza delante de Dios, pero no es que se hace con Dios, ¿no? O sea, cuando dos personas se casan por la iglesia, se están casando delante de Dios, pero no se están casando con Dios, ¿no? O sea, ¿me entiendes? El acuerdo es entre las dos personas, que ambas acuerdan cumplir una serie de compromisos que generalmente, ¿cómo se le llama a esos compromisos en el matrimonio? Votos. Los votos, ¿cierto? Sí, que ahorita vamos a ver que realmente a nivel de nosotros, entre personas, podemos hablar de pactos, ¿sí? Firmamos un Se me pacto, digamos adelantó, así, ¿no? pastor. ¿Mm? ¿Perdón? Se me adelantó, pastor. Le digo, le quería preguntar eso, si cuando uno hace esos votos es un pacto también, Sí, sí, el matrimonio es un pacto porque es un de que acuerdo prometo bilateral. estar en las buenas y en las malas, Eso, en la digamos, salud. esas son como las condiciones, digámoslo. Porque Mm. acuérdense que lo que hablamos ahora, ¿no? Un pacto es un acuerdo entre dos personas donde cada uno se compromete a dar lo suyo,
pero en el fondo a la larga uno lo que espera es obtener un beneficio, ¿no? En el matrimonio uno no se casa pues como por casarse, ¿no? Uno se casa para que uno aporte, cada una de las personas aportan lo suyo y siempre cada uno busca un beneficio, lo que es la seguridad de una familia, tener un hogar, la compañía, la confianza, la amistad. Bueno, hay tantas cosas que uno esperaría de cuando uno se casa, ¿no? Por ejemplo, cuando dos reyes también hacen acuerdos, eso es un pacto. Por ejemplo, en el caso de Salomón y el faraón, ¿se acuerda que Salomón se casó con la hija de faraón y llegó a acuerdos con él, precisamente como para, ¿cuál era el beneficio que buscaba Salomón? Construir La paz en y el paz el comercio. templo. La paz de los pueblos, que no hubiera guerra y todo ese asunto, pero bueno, al final uno diría, pastor, pero la intención era buena, sí, pero es que no estaba bien que se casara con mujeres que no eran del pueblo de Dios, y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que solo Dios puede hacer pacto con el hombre. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios, tengamos eso presente. ¿Por qué? Porque no estamos a ese nivel, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios que podamos lograr el favor de Él? Porque nosotros lo queremos y lo ponemos, ¿no? O sea, él sí puede hacer pacto con nosotros porque ya está a otro nivel, ¿no? Digamos, en ese caso, él se compromete con su palabra y su fidelidad para cumplir su parte del pacto, como por ejemplo en Génesis 17:1. Dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti, ¿no? Y te multiplicaré en gran manera, ¿no? Entonces miren que en este caso de Dios con Abraham, Dios fue el que tomó la iniciativa, ¿no? Y él es el que establece su pacto como tal, o sea, ahí no vemos que Dios haya hecho a Abraham que jurara nada, porque él es el que está diciéndole a Abraham, bueno, yo voy a hacer mi pacto contigo y te voy a multiplicar y todo eso. Obviamente Abraham tenía que hacer lo suyo también, que en el caso nuestro lo único que nos queda que es obedecer nada más, ¿no? Por eso es que el Señor lo que espera de nosotros es obediencia, básicamente. Tampoco vemos ahí que Abraham le exigiera pacto a Dios, ni mucho menos, ni nada de eso, ¿no? Fue el mismo Dios el que le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Y en ese caso, que más adelante lo vamos a retomar, digamos que para que haya constancia de ese pacto, y eso está en Génesis 22 por allá, Dios juró por él mismo, ¿no? Que más adelante vamos a ver un poquito de los juramentos como tal. Dios juró por él mismo, digámoslo, como señal de que él cumpliría su palabra, ¿no? Eso está allá en Génesis 22:16. Y inclusive el Señor ni siquiera le preguntó a Abraham si aceptaba o no, simplemente le dijo, eso es como cuando lo llamó y le dijo, deja tu parentela, ve allá. Abraham no, ni dijo, ni cuestionó ni nada, simplemente él obedeció nada más. Pues es un pacto entre Dios y el hombre, básicamente. Dios se compromete a cumplir su parte como tal y la persona va a ser beneficiada con lo que Dios le va a dar, las bendiciones de Dios como tal, ¿no? Pero entonces tengamos presente eso, básicamente. Uno no puede pactar con Dios. Dios sí puede Pastor, pactar con uno. Sí, ujú, pues también está el pacto que él dijo cuando ya dijo que él no iba a volver a destruir que él ya no iba a destruir más la tierra con diluvio, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver que hay varios pactos como tal, ¿no? Ok. Pastor, Ajá. por eso cuando uno escucha, no, yo te prometo, Dios, que voy a cambiar si tú me das tal cosa, yo te prometo, me comprometo contigo. Eso, ¿qué sería esa forma de hablar? Para allá vamos. Para allá vamos. Las veo muy ansiosas, muy aceleradas. Hagan pacto conmigo. Bueno, entonces el tema es ese. Ahorita lo que me interesa aterrizar es, bueno, los pactos y todo eso es una doctrina que está muy ligada a la doctrina de la prosperidad. Los pactos los asocian, todo el mundo los asocia con dinero. Un pacto es como un contrato o algo contractual entre dos partes que es vinculante, donde las dos partes se comprometen a hacer lo suyo y en el fondo cada una busca obtener un beneficio. Eso lo tenemos claro, ¿no? Nosotros no podemos pactar con Dios porque no estamos al nivel de él como para de una manera unilateral yo decir, Dios, hago pacto contigo para que tú hagas esto, porque eso ya es otra cosa. Eso es como cuando uno dice, Señor, si tú existes, haz tal cosa. Eso es retar a Dios, ¿no? Entonces, el hombre no tiene posibilidad ni capacidad de pactar con Dios. Dios sí puede pactar con el hombre porque él es el dueño de todo como tal, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Entonces, estaba poniendo el ejemplo de Dios con Abraham, donde él mismo le llamó a Abraham y le dijo que iba a hacer pacto entre él y que le iba a bendecir su descendencia como tal. Abraham ni pidió el pacto, ni Abraham le exigió nada a Dios, él simplemente obedeció como tal, ¿no? Dios le dio una orden y él la cumplió. Entonces,
Básicamente eso es lo que nos queda a nosotros, obedecer y confiar en lo que Dios nos ha prometido, porque por eso es que acuérdate que hay una canción que dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, ¿se acuerdan? La escritura obviamente demuestra en varios pasajes que a pesar de eso, el hombre, el ser humano siempre ha fallado en cumplir la parte que le toca, ¿no? Siempre, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Reyes 19:10. Alguien dijo eso y ahí dice, ¿quién dijo esto? Para ver si ustedes saben quién es, ¿no? Sin buscar la Biblia. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Elías, ¿Quién? Elías, Elías, correcto, Davis. Elías, ¿se acuerda cuando él salió corriendo porque Jezabel lo quería matar y entonces se fue y se escondió en la cueva y entonces la queja de él era esa, que es que los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, ¿cuál era el pacto de Dios con Israel? Él dijo, Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, pero eso sí, no adoren a otros dioses. Entonces, ¿me entiende? Era un pacto de Dios con su pueblo y el pueblo que era lo que tenía que hacer obedecer, nada más, obedecer. Pero a lo largo de la escritura, acuérdese, la historia de Dios y el pueblo siempre ha sido la misma, ¿no? Un Dios protegiendo, bendiciendo y un pueblo que lo único que tenía que hacer es obedecer, fallando, ¿no? En este caso, han dejado tu pacto. ¿Cómo lo dejaron? Porque han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, ¿no? Eso le pasó a Elías. También más adelante, en el pasado, Israel había comprometido su palabra afirmando. Mire, por ejemplo, y ¿cuántas veces no ha pasado eso, no? El pueblo prometiendo, prometiendo, en Josué 24:20, dice, si dejareis a Jehová y sirvieses a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. O sea, están diciendo ahí, está bien, nosotros vamos a hacer nuestra parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros. A Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos, como quien dice, estamos refrendando nuestro compromiso. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Me entiendes? Eso era lo único que había que hacer. Sin embargo, también sabemos que más adelante en Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Me entiendes? Entonces, es lo mismo que pasa ahorita que estamos hablando del matrimonio, ¿no? Prometo amarte, respetarte en la salud, en la enfermedad. ¿Y cuántos matrimonios no hay donde uno de los dos se enferma y hasta ahí llega el matrimonio, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, a veces no se respetan las promesas, digamos, los que se hacen, ¿no? Entonces, no existe en las escrituras que alguien quiera pactar con Dios y que Dios acepte. Eso realmente no hay ninguna parte donde se vea una situación como tal, ¿no? O sea, que el hombre quiera pactar con Dios y que Dios acepte que el hombre pacte con él, no lo hay, ¿no? Porque eso básicamente estaríamos cayendo en tentar a Dios. Porque acuerde que un pacto es cuando yo, de manera, si es unilateral, yo entro en contacto con otra persona y yo entro en un contrato para yo exigir mi beneficio como tal, ¿no? Entonces, pactar con Dios es como yo de manera unilateral, digamos, entrar en una negociación con Dios para yo tener de Él lo que yo quiero tener. Eso es pactar, ¿no? Entonces, ahora, al contrario, sí se puede. Dios con el ser humano sí dice, bueno, tú quieres esto, te voy a dar esto aquí y aquí y acá, y yo lo voy a cumplir, pues yo tengo cómo cumplirlo, pero tú lo único que tienes que ser es obediente nada más, ¿no? Entonces, Dios ha demostrado en la historia que Él no necesita, pues, que nadie le exija nada como tal, porque Él no necesita ser probado. Él ha demostrado con creces ser un Dios fiel, un Dios que no miente, ¿no? Que básicamente no necesita ser probado, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge toda esta corriente de los pactos y todo este asunto que es tan famoso y que se maneja mucho en muchas iglesias? Bueno, como siempre, aunque yo les dije ahora que no hay, digamos, no hay nada que sustente eso de los pactos económicos y la prosperidad económica, los pactos sí son bíblicos, como lo vimos ahorita, y entonces agarran generalmente este pasaje del voto que hizo Jacob, que ya contestándole un poquito lo que preguntaba Milena ahorita, que este pasaje de Génesis 28:20, la conversación que tuvo Jacob con Dios, y lo distorsionan mucho, obviamente diciendo que sí, que uno puede pactar con Dios y que uno puede obtener de Dios lo que uno se proponga, ¿no? Mira lo que dice Génesis 28:20, dice, e hizo Jacob voto diciendo,
Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ahí aparece una palabra que nosotros mencionamos ahora en el matrimonio, ¿no? Que dijimos que eran cuando uno promete al otro, son votos, ¿no? Entonces, básicamente esto que acabamos de leer no es un pacto, ¿no? Y muchos lo agarran ahí como decir, vea, Jacob hizo pacto con Dios y que le iba a dar y que él le iba a dar el 10% de sus cosas para que Dios le devolviera una cantidad de cosas. O sea, eso no es lo que está diciendo Jacob ahí, ¿no? Ahorita lo vamos a desarrollarlo básicamente. Entonces, lo que podemos ver ahí es que eso no es un pacto como tal, o sea, Jacob no se sentó con Dios y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú me vas a dar y qué es lo que yo te voy a dar? Yo me comprometo a eso y todo eso. No, Jacob lo que está diciendo es a lo que él se está comprometiendo, ¿no? Y ahí por ahí va lo que decía Milena, cuando uno le dice a Dios, señores, eso no es un pacto, esos son votos que uno hace, que algo muy parecido a lo que son promesas, ¿no? Entonces, esto que acabamos de leer de Jacob no es un pacto, sino un voto que él está haciendo, ¿no? Bueno, Pastor, todos sabemos que Dios tenía un propósito con Jacob y obviamente lo guardaría para llevar a cabo todo lo que él tenía en la línea de Jacob. Sí, ¿no es como que Jacob está condicionando a Dios con eso, pastor? Diciéndoles, no, "Haz esto, pues yo voy a-". no lo está condicionando porque si tú ves, y adelantándome un poquito, si tú ves, él está hablando en futuro, ¿no? O sea, si Dios fuere conmigo y me guardare, y, o sea, no es que está dando por garantizar las cosas que van a pasar y todo ese asunto, sino que él está haciendo un ruego al Señor, o sea, generalmente los votos que, bueno, vamos a adelantarnos un poquito como para ir viendo lo que está preguntando Elsa, ¿no? Entonces, antes de entrar a lo que está diciendo Elsa, esto de hacer votos era muy común en el Antiguo Oriente, ¿no? Que acá lo conocemos como promesas, ¿no? En el cual el hombre hacía ese tipo de votos o promesas para recibir favores de Dios como tal, ¿no? Entonces, digamos, él no es como acá cuando por ejemplo, que usted ve en Enlace o esos programas que dice pague ahorita para que Dios lo bendiga, ¿no? Entonces, obviamente eso no es bíblico, porque creyendo que uno pagando está obligando, está condicionando a que Dios haga lo que uno quiere que Él haga, ¿no? En este caso, no, o sea, es al revés, ¿no? O sea, si Dios fuere conmigo y todo ese asunto, que digamos lo que Elsa dice, leyendo otra vez lo que está aquí en este de Jacob, dice, pastor, pero no es que Jacob está como obligando a Dios, o sea, a Dios nadie lo obliga a hacer nada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, por más que uno diga, es que si Dios va conmigo y me guardara aquí, me llevara y volviera allá y todo eso, entonces yo voy a hacerle un altar y voy a darle el diezmo. ¿Me entiendes? Entonces, si Dios, si uno tiene, obviamente Jacob tenía su relación con Dios, ¿no? Y sabemos que Dios tenía un propósito para con él como tal, ¿no? Pero él no está obligando a Dios, digámoslo así, a torcerle el brazo como tal o a tratar de, o por ejemplo le hubiera dicho al revés, voy a dar el 10% de lo que tengo para que Dios haga esto. ¿Entiende? Eso ya sería como querer condicionar a Dios como tal. Pero él está hablando en futuro, digámoslo así, en la intencionalidad de él como tal, ¿no? O sea, obviamente en el caso de Jacob se dio porque él tenía su relación con Dios. Y todos los que tenemos una relación con Dios sabemos, y sin hablar de diezmo ni nada de eso, sino que en ese entonces era un diezmo porque eso es lo que se usaba entre los judíos, pero eso de los diezmos, las ofrendas o lo que uno apoye o lo que uno es, digamos, es fruto de un caminar con Dios o de uno ver la mano de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que los cristianos no diezman, sino que ofrendan conforme a lo que Dios pone en el corazón de uno, conforme a la relación que uno tiene con Dios, conforme al agradecimiento y el conocimiento que uno tiene de su Dios. Es como un fruto de, ¿no? Pero en esta doctrina de los pactos lo ponen al revés. Dé usted el diezmo para que Dios haga esto. No, no, acá es como resultado de una relación, usted ofrenda, usted da lo que tenga que dar, usted sirve, usted, bueno, ¿me entiende? Como usted quiera retribuir a Dios en cuanto a lo que usted ha recibido. Pero digamos, ahorita de pronto retomamos un poquito de eso. Entonces, esto de los votos era muy común en el Antiguo Oriente de hacer ese tipo de promesas, digámoslo así. Era un lenguaje muy utilizado. Pero de todas formas, nosotros no encontramos en las escrituras
digamos, que el pacto con Dios o el pacto de Dios implique cantidades de dinero. Eso, en ningún lado de la escritura se habla de platas como tal, ¿no? Y todos sabemos que cuando Jacob te habla de diezmo ahí, no está hablando de plata, ¿no? Necesariamente, está hablando, en ese tiempo se diezmaba lo que eran los cultivos, bueno, una cantidad de cosas. Lo que pasa es que ahora lo han enfocado directamente, casi como que así ciegamente a lo que es dinero, ¿no? Generalmente cuando se habla de pactos con Dios que impliquen dineros y todo eso, eso no se le puede llamar de otra forma que no sea una estafa, ¿no? O sea, porque no tiene nada bíblico absolutamente eso, ¿no? Y nosotros sabemos que ya en el nuevo pacto, como decía en Jeremías 31:31, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros sabemos que se está refiriendo a ese nuevo pacto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, obviamente que donde Dios estaba refrendando, haciendo un nuevo pacto con su gente, con su pueblo, y sabemos que ahí para acceder a eso no tenemos necesidad de ninguna transacción monetaria para nada, ¿no? O sea, básicamente lo que mueve ese nuevo pacto de Dios y su pueblo es el sacrificio del Señor en la cruz y la sangre que Él derramó, ¿no? No tiene nada que ver con dinero, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna duda, va quedando claro, ahorita de pronto retomamos lo de Jacob un poquito, pero está claro hasta aquí el tema de lo que llevamos hasta ahorita del pacto. El hombre no puede pactar con Dios porque no estamos al nivel de él como para de una manera bilateral o taco a taco entrar en esa negociación, llamémoslo así por decir algo. Dios sí puede pactar con el ser humano porque él está un nivel por arriba, ¿no? ¿Qué le podríamos dar a Dios que él no tenga? ¿Me entiende? Entonces, Dios sí puede pactar con el ser humano, el ser humano no puede pactar con Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros con Dios? Hacer votos, hacer promesas, ¿no? Y Dios lo que espera, tanto con lo uno como con lo otro, es la obediencia nuestra como tal, ¿no? ¿De dónde surge todo esto? Uno de los versículos que agarran es eso de Jacob ahí, donde él hace voto, hace promesa a Dios, donde dice que si Dios está con él, lo lleva acá, entonces él le va a dar el 10% de sus ganancias. Entonces lo toman de ahí y decir, vea, usted quiere, lo que pasa es que lo voltean, ¿no? Jacob lo que dice es, si Dios fuere conmigo, si me acompañares y y todo eso, entonces yo voy a destinar, voy a hacer altar y voy a destinar el diezmo, ¿no? Acá lo toman al revés, ¿no? Pero el diezmo, ¿para qué? Para que Dios le haga esto, ¿me entiende? Todo lo han distorsionado como tal. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? No, pastor. Bueno, esto de querer estar siempre prosperado, eso ha sido de siempre, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano siempre nosotros hemos querido ser prosperados en la parte económica, hemos querido ser bendecidos, libre de enfermedades como tal, pero obviamente nada que ver con los pactos financieros para garantizar eso, ¿no? El Señor fue muy claro en Mateo 16:24 cuál era realmente el precio que uno tenía que pagar cuando Él dijo, le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por causa mía la hallará, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los dos precios que hay que pagar? ¿El primero cuál es? Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. ¿Y el segundo? Seguir a Jesús. Nacer de nuevo. No, por ahí está. Negarse a uno mismo. ¿Y qué sigue? Ay, tomar la cruz, ¿vale? A tomar la Tomar su cruz. A cruz la y cruz y seguirme. Tomar su cruz seguirme. y seguir. O sea, negarse a uno mismo es ya uno, como diría uno en Efesios 4:22, ¿no? Despojarse de la vieja naturaleza. O sea, ya no es lo que tú quieras, ahora ya eso ya no importa, ya no es que uno pueda llegar a decir es que ya no vivo yo, ya no es lo que yo quiera, ahora es Cristo el que vive en mí. Tomar su cruz es, obviamente, tomar las banderas del Señor, ¿no? Lo que, digamos, sus caminadas, su pisada, seguir su huella, andar como él anduvo, todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese es el precio que hay que pagar, ¿no? Nada que ver con nada final. Ahora, si era para eso se necesita plata, no se necesita, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que hoy todo el día, todo lo han querido monetizar, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva jamás enseñó de eso de los pactos, o sea, usted no ve en ninguna parte en el Nuevo Testamento donde los apóstoles estén instando o estén exhortando a la iglesia que pacte con Dios a cambio de beneficios, ¿no? O sea, para nada. Imagine, a pesar de las dificultades que vivían, ¿no? ¿Se acuerdan de Filipenses 4:10 cuando Pablo decía que en gran manera me gocé con el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí?
de lo cual también estaban solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, bueno, todo lo que ustedes conocen de Pablo, ¿no? Él no está en medio de sus necesidades y todo eso, decir, bueno, hagamos pacto con Dios y todo eso para que nos mejore la situación, ¿no? Él decía, independiente cual sea mi situación. Entonces, usted no ve, en el Nuevo Testamento no se ve en ninguna parte que que los apóstoles estén exhortando a la gente a hacer pactos con Dios, ¿no? Eso no es bíblico como tal, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que, para que la contesten, dicen, si los pactos financieros fueran verdaderos, no necesitaríamos orar a Dios, ¿cierto o no? ¿Por qué? No entendí la pregunta. O sea, si los estamos hablando de que estos pactos financieros, de que siempre aquí pacte para que Dios le dé esto, como lo venden ahora, estamos claros ahí que eso es lo que venden ahora, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo de enlace, que dice, deposite sus $20 para que su marido vuelva, deposite sus $20 para que salga de la enfermedad, deposite sus $20 para que la muerte Estaríamos no toque su comprando la puerta. bendición. Lo ¿Perdón? hubiera, Estaríamos Pastor, comprando la bendición. lo hubiera hecho Estaríamos Jesús. comprando. ¿Qué más? sería por obras. Sería por obras. ¿Qué más? Y a final de cuentas, entonces Jesucristo sería en vano todo lo que hizo por nosotros, porque nada más daríamos algo y recibiríamos lo que pedimos. Sí, no necesitaríamos realmente tener una relación con Dios. Eso, por ejemplo, si yo, a ver, voy a poner, aunque no me vean, pero quiero ver los nombres nada más. También un cuadro gris, ¿no? Pero Sí. era para ver los nombres nada más. A ver, por ejemplo, pensemos a ver, déjame ver un nombre. Por ejemplo, pensemos no sé, por ejemplo, en Mauren que tiene su negocio, su zona, su de comida, ¿no? O sea, si yo necesito algo de Mauren que tiene su restaurante y yo necesito eh, tener un almuerzo, una comida ahí, yo no necesito orarle a Mauren, que orar es, digamos, hablarle a ella y elevarle a ella una plegaria para que ella me sirva un almuerzo. No, yo llego allá y lo pago y me lo dan, ¿cierto que sí? O sea, la plata lo haría todo, ¿me entiendes? Entonces, no necesitaría uno orar a Dios para nada. ¿Por qué? Porque simplemente pagando, como diría Pablo, estaría uno pagando el milagro, digámoslo así, ¿no? Que es precisamente lo que dicen en el enlace, ¿no? No, aquí pague primero la plata y después el milagro o después la oración, ¿no? O sea, que se mueve como ya en ese mercado, en esa parte mercantil, ¿no? Entonces no necesitaríamos orar a Dios, porque orar, sí, está bien, es hablar con Dios, pero cuando dice que todas nuestras necesidades elevemos a Él nuestra súplica, nuestra plegaria en oración y todo ese asunto, ya no necesitaríamos, porque eso se volvería ya algo mercantil, ¿no? Algo comercial, simplemente el que paga manda, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo que se mueve en la parte de comercio, ¿no? El que paga es el que manda, ¿no? Entonces, el dinero sería suficiente para obtener respuesta a cualquier necesidad, ¿no? Y eso, pues, es una mentira total, ¿no? Filipenses 4:6 decía el mismo Pablo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿no? Básicamente, no necesitaríamos orar a Dios para nada, ¿no? Entonces, ahora, ustedes podrían decir... Pastor, pues yo conozco gente que ha pactado y ha obtenido su petición, ¿me entiende? Entonces, el hecho de que haya gente que haya pactado muchas veces y que haya recibido respuesta, no significa que esa sea una doctrina aceptada por Dios. Ahí se mueve la ley de las probabilidades también. Eh, Ahora, dándole el beneficio de la duda, Dios es soberano y Él puede bendecir a quien Él quiera sin que haya pactos con nadie, ni mucho menos, porque del Señor, como dice la palabra del Señor, es la tierra y su plenitud. Pero generalmente es la ley de las probabilidades, ¿no? Eso es como cuando uno se para delante de una iglesia de 10.000 personas y dice, voy a orar por esa persona a la que le duele la espalda. Imagínense ustedes, en 10.000 personas tiene que haber alguien que le duele la espalda, ¿no? Entonces dirán, wow, adivinó, y yo que había pedido que oraran por mí, por mi dolor de espalda. Entonces, esa persona dirá, se me cumplió mi promesa, ¿no? Y por la que había pactado, ¿no? Entonces, pero lo que, digamos, ahí lo que a uno no lo debe mover, digamos, acuerden que esto es, la relación con el Señor es una experiencia personal, la salvación es personal como tal.
No, que no nos va a pasar como a Saf, que por estar viendo alrededor casi uno casi se cae, ¿no? Uno debe basarse y ceñirse en lo que la palabra enseña como tal, ¿no? Entonces, el tema aquí es que si todo eso digamos, ese tipo de experiencias y esos prodigios y esas señales que se dan y todo eso, si uno las aceptara como verdades bíblicas, pues uno tendría que aceptar a todas las religiones del mundo porque téngalo por seguro que en todas las religiones se dan este tipo de moveres, ¿no? Como tal, y ese tipo de experiencias, ¿no? Y que no necesariamente tienen que venir de Dios como tal, ¿no? Entonces, el hecho de que usted conozca gente que diga, no, yo pacté y viera que a mí se me dio el milagro, digámoslo así, no hace que esa doctrina de los pactos financieros y todo sea algo aceptado por Dios, ¿no? O sea, Pastor, insisto, cae la ley de las probabilidades, pero no es algo que bíblicamente esté respaldado. Ajá. pastor, pero pero igual, tal vez las personas suelen hacer eso, decir yo pacto tal, tal, tal y vienen las bendiciones, pero di, ni de Dios son, o sea, si no vienen de Dios, No, por eso te digo que el hecho de que las personas consigan aquello por lo cual pactaron no es que le dé el respaldo de Dios como tal, ¿no? Porque hay cosas que se mueven que no son de Dios, o sea, las cosas sobrenaturales tienen dos fuentes, o vienen de Dios o vienen de las tinieblas como tal, en cualquiera de los dos lados, ¿no? Ahora, menos personas que no tienen, que ni han nacido de nuevo, que pactan y pactan y pactan, o lo que le enseñaban a uno en la iglesia católica de que dé la limosna de o ayude en obras, que eso es suficiente. O sea, la conclusión de eso es que el favor de Dios no se compra con dinero, eso lo tenemos que tener claro. Bíblicamente no hay nada que respalde de que uno pacta con dinero, ni mucho menos. El hombre no puede pactar con Dios, Dios con el hombre sí. Uno lo que puede hacer son votos, promesas a Dios, digamos lo que hablaba Milena ahora, e intenciones del corazón como tal, o cosas que uno esté dispuesto a hacer por el Señor como tal, pero nada más, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo delicado que es cuando uno hace votos también, ¿no? O sea, que tampoco puede hacer uno votos a la ligera, ¿no? Entonces, digamos, a la larga lo que promueve esta doctrina es que la gente, hay una cantidad de gente, un grupo muy pequeño llenándose los bolsillos de dinero y la gran mayoría de la gente sumida en la pobreza como tal, ¿no? O sea, es una estrategia que ha funcionado y que sigue funcionando para muchos, basados o respaldados en la ignorancia, en la ingenuidad de la gente como tal, ¿no? Entonces, bueno, en la Biblia aparecen pactos, ahorita lo que hablaba Erika de diferentes tipos de pactos que hay en la Biblia. En la Biblia hay hasta 7 pactos diferentes, vea, que hay rápidamente como a modo de información, ¿no? Por ejemplo, está el pacto edénico, que fue el primer pacto que hizo Dios con el hombre allá en Génesis, cuando Dios le entregó todo a Adán y Eva, y la señal de ese pacto, se acuerda que eran las vestiduras de piel que él le impuso a ellos, ¿no? Cuando ellos se apartaron. Entonces hizo un pacto con ellos. El pacto noéico, cuando obviamente la promesa que hizo Dios con Noé y todo ese asunto después del diluvio, de que él ya no iba a volver a destruir con agua, digámoslo, a la humanidad, y la señal de ese pacto fue el arco iris. El pacto abrahámico, cuando Dios le da la tierra prometida y el hijo prometido a Abraham, y la señal de ese pacto es la circuncisión. Entonces, cada pacto tiene su señal, ¿no? El pacto mosaico y sinaítico, Dios da la ley mosaica, la Torá a los judíos. ¿Acuerdan la señal del pacto de los 10 mandamientos, el Shabbat para los judíos? Entonces hay varias señales que respaldan ese pacto. El pacto levítico es la ratificación del pacto en Malaquías 2:4, donde Dios obviamente se acuerda, le da a la tribu de Leví ese honor de servirle a él como tal, en Levítico 2:11, y la señal de ese pacto es la sal, ¿no? La sal sella ese pacto. Acuérdate que la sal es un ingrediente, digámoslo, un elemento muy usado en todo este tema de la purificación y como tal, ¿no? El pacto davídico, Dios da el trono eterno a los descendientes de David, la señal es el Mesías prometido. Y el nuevo pacto, que está en el Nuevo Testamento, Dios da a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado, y la señal de ese pacto es pues, la sangre de Cristo, la Santa Cena que nosotros celebramos en recordación de ese derramamiento de sangre. Entonces, hay diferentes tipos de pactos, o sea, los pactos sí son bíblicos como tal, pero son pactos de Dios hacia el hombre, de Dios a la humanidad, ¿no? De parte de nosotros hacia Dios son votos, básicamente, o promesas, ¿no? Ahora, hay dos clases de votos también, ¿no? Hay un voto que es cuando una persona se abstiene voluntariamente de algo, cosas
que le son permitidas, ¿no? ¿Se acuerda del voto de Nazareo, por ejemplo, el que tuvo Sansón? Que los que eran nazareos, ¿qué era lo que no podían hacer los nazareos? ¿Se acuerdan? Cortarse el cabello y tomar vino. Cortarse el cabello, tomar vino y creo que había una más. No tocar a los muertos. Los muertos, sí, cosas, eran cosas que para una persona común y silvestre estaban permitidas, ¿cierto que sí? Porque cualquiera se podía cortar el cabello y tomar vino. Pero si uno hacía el voto nazareo, no podía hacer esas cosas. Era una serie de abstención voluntaria. Eso por un lado. Y lo otro era cuando uno ofrecía a Dios algo en sacrificio sin estar obligado tampoco, ¿no? Entonces, que fue el voto que hizo Ana cuando ella, ¿se acuerda que ella ofreció a su hijo al Señor y todo ese asunto, y cuando lo tuvo efectivamente lo entregó, ¿no? O sea, ese es otro tipo de voto también. Pero a la larga ambos son promesas como tal, ¿no? Entonces, el voto básicamente es una petición respetuosa a Dios, pero no es una exigencia, porque nadie puede obligar a Dios a hacer nada, ¿no? Y lo que hablamos ahora de Jacob, eh, que era lo que preguntaba Elsa, que si era que Jacob era obviamente, digamos, condicionando a Dios. Pues sí, en el caso de Jacob era una especie de voto condicional, pero de todas formas era muy respetuoso como tal. O sea, los votos condicionales como el que hizo Jacob estaban compuestos primero por una condición respetuosa, digámoslo de él, y una promesa voluntaria, ¿no? Digamos, ¿cuál era la condición respetuosa? Bueno, él lo que dijo fue, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, era una petición respetuosa, ¿no? ¿Cuál fue la promesa que él decía que iba a hacer? Bueno, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Israel y de todo lo que me diste y el diezmo apartaré para ti. Entonces lo que les decía ahí es que los verbos están en futuro, ¿no? Era algo que Jacob esperaría, básicamente conociendo al Dios al cual servía, él esperaba basado en ese mismo conocimiento en que Dios le respondiera de esa misma manera y si así lo hacía, pues él cumpliría lo suyo también, ¿no? Pero lo que le dije es que Jacob no lo hizo al revés, ¿no? Él no dijo, voy a hacer este diezmo para que Dios haga eso, no. El primero hubo una petición, una condición, digamos, respetuosa y una promesa, digámoslo así, ¿no? Que es lo que yo les decía que en televisión se ve al revés, ¿no? Primero el dinero y después vemos a ver qué es lo que comprometemos a Pastor, Dios que haga o no haga, ¿no? Sí. pero ahí podría ir de la mano cuando Dios dice, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. También podrías tomarse ahí de que el mismo Dios lo está diciendo, ¿verdad? Y que se le pida. Digamos, es que Dios siempre ha estado, digamos, de parte de Él, digamos, de parte de Él no hay problema en lo que Él ha prometido, digámoslo así, ¿no? Porque pues Él es fiel siempre y no es hijo de hombre para mentir. Entonces, de parte de Él no hay ningún problema en cumplir a lo que, digamos que si hubiera, como es pacto de Él con la gente, Él hizo ese pacto con las tribus, digámoslo así, decir, bueno, traigan cada una la décima parte aquí, al alfolí, todo ese asunto, y yo haré lo mío, digámoslo así, cuando dice ponedme a prueba, ¿no? Yo haré lo Ujú. mío para cada uno de ustedes, para cada una de las tribus como tal, pero esa era la condición, ¿no? Traigan acá al alfolí, traigan su diezmo, y yo haré la parte que me corresponde, ¿no? Como está ahí. Por eso es que después él se enojó y decir, bueno, que viene el famoso Malaquías de que ustedes me están robando como tal, ¿no? Yo- ¿Me entiende? Porque básicamente es eso, de parte de Dios nunca ha fallado en nada, Él siempre ha cumplido, pero es el ser humano básicamente el que falla siempre, ¿no? Como tal, ¿no? Pero sí, de parte de Él no hay ningún problema, ¿no? Digamos, Él siempre ha cumplido la parte en la que Él se ha comprometido como tal, ¿no? Sí, De obviamente la tiene que haber Pa- feria. mucha reciprocidad, Pastor, Y de ¿sí? ahí, me o sea, de que si Dios no le hubiese dado, él tampoco hubiese dado el diezmo. y espero que ¿No? Porque, pero luego no, me pero, trataron, digamos, el asunto es algo voluntario, ¿no? Es un voto, una promesa voluntaria como tal, ¿no? Obviamente, en el caso de los judíos, ellos se medían por ese asunto. Es que lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias cristianas, ¿no? Digamos, no es que una persona, digamos, por más que uno reciba el favor de Dios, y si la persona no, en reciprocidad no responde digamos, a lo que ha recibido de Dios, pues no es que se va a perder, ¿no? O sea, porque no hay nada que diga,
te vas a perder o que, ¿me entiende? ¿Qué es lo que quieren hacer? Hacer creer a la gente de que si la gente no da, se pierde, ¿no? La Biblia, en ningún momento de la Biblia dice que si uno no ofrenda se va a perder, ¿no? A uno lo que lo hace perder es el pecado o el no creer, ¿no? ¿Me entiendes? Pero realmente es algo, no deja de ser algo voluntario como tal. Lo que pasa es que en el caso de los judíos sí se había una medida, ¿no? El diezmo como tal, pero es un voto voluntario, ¿no? Pues sí, bueno, eso es que Milena dice acá que sí, ya digamos, la relación ya se mueve en la simpleza de una de las partes, pero pues eso ya es, cada uno mide su relación con el Señor como tal, ¿no? Ahora, en línea a esto de los votos, o a lo que uno se compromete, eh, pues es delicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tema también. Porque miren, por ejemplo, en Números 32 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, ¿no? Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿no? Entonces eran advertencias de siempre al pueblo, ¿no? O sea, Dios ya les dijo lo que les va a dar. El pueblo lo que tiene es que caminar, o sea, caminen en obediencia, y cumpliendo los estatutos y tal, tal. Y el pueblo, ustedes lo vieron ahorita, sí, nos comprometemos y nosotros mismos somos testigos y aquí y allá. Entonces, él está haciendo la advertencia, tengan mucho cuidado y hagan conforme a lo que ustedes dijeron, ¿no? Como tal, ¿no? Y el mismo Eclesiastés 5:1, ¿no? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás para que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las horas de tu mano? Mire que Dios no está obligando a nadie a que haga promesas, ¿no? Y él lo que está diciendo es, si las haces, cúmplelas. Si no, es mejor que no las hagas. Acuérdate de lo que hemos hablado, o sea, Dios no espera nada del que no se compromete con él, ¿me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí cuando dice la palabra ahí que no te apresures, es que hay gente que promete de tantas cosas, o sea, por eso es que es mejor eh, no se comprometa, ¿me entiendes? O sea, el voto de la hija. También en Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Entonces, si ves, hay diferentes pasajes que hacen mención a eso de que cuando uno hace promesa o cuando uno hace voto a Dios, digámoslo ahí, es mejor que uno lo piense básicamente en lo que se está comprometiendo, ¿no? Dice aquí, no es aconsejable hacer voto o promesa a Dios y no cumplirlos. El hombre no puede pactar con Dios, puede hacer promesas y hay dos ejemplos bíblicos que estamos aquí, ¿no? Acuerden que hay uno, ¿no? Hay una persona que se llama Jepté, que está en Jueces 11:1, ¿te acuerdas? No sé si todos conocen la historia de Jepté, ¿no? ¿O sí? Sí, Sí. el Este que, fue el que dio a su hija, que prometió, no, El no la Bucaraz. hija, a que primero lo fuera a saludar. Eso, entonces, bueno, vamos a verlo rápidamente. Jepté fue un juez, el octavo juez de Israel. Acuérdense que en esa época, ¿por qué habían jueces? Porque ya no hayan No reyes. habían reyes. No habían reyes, ¿no? Entonces sí se necesitaba alguien que los jueces eran personas, digamos, que surgían como por temporada, ¿no? Porque en el libro de jueces, ¿se acuerdan que el libro de jueces es el que está después de Josué? Josué lo lleva a la tierra prometida, el pueblo caminaba en obediencia, pero murió Josué y toda esa generación, entonces como no había rey, la gente hacía lo que quería, ¿no? Entonces el pueblo, como no conocían a Dios, pues no lo obedecía, entonces a veces se portaban mal y cuando se portaban mal, les iba mal, entonces clamaban a Dios, entonces Dios mandaba un juez que los lideraba, los sacaba del apuro, los volvía a poner a caminar bien, pero cuando el pueblo ya estaba caminando bien, volvían otra vez a caer en rebelión y entonces volvían a caer y entonces volvían a clamar a Dios, entonces Dios le mandaba otro juez, ¿no? Entonces, Jepté fue el octavo juez que gobernó a Israel durante 6 años. Y en el tiempo que él estuvo gobernando, Dios lo respaldó en todo, ¿no? Él era originario de la tribu de Gad,
digámoslo ahí. La historia de Jefté es muy interesante, ¿no? O sea, los que puedan leer el libro de Jueces, está en Jueces 11, la historia de Jefté. Y mire, por ejemplo, nada más para que lo metamos en el contexto de Jefté. Dice la palabra en Jueces 11, dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat. Pero la mujer de Galat le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían de él. Entonces, la primera lección que da ahí es que, imagínense, Jefté era hijo de una ramera, era un hijo bastardo, los hermanos lo echaron y todo eso, y aún así, como cuenta la historia de Jefté, fue una persona que Dios usó, ¿no? O Dios lo llamó para que sirviera, digámoslo así. Entonces, eso a veces hay gente que toma de excusas eso, es que yo soy muy pobre, es que yo soy de tal nacionalidad, o es que, ¿me entienden? Entonces, para excusas estamos, pero bien, ¿no? Pero Dios puede usar a cualquier persona, por más adversa que haya sido la vida. Entonces, la vida de Jefté fue difícil desde el principio, ¿no? Como lo rechazaron y todo eso, básicamente, y sin lugar a dudas, ese rechazo y el que lo hayan marginado de su casa y todo eso, ni porque Jefté fuera de piedra, ¿no? Obviamente causó en él algunas heridas, digámoslo ahí, y eso generalmente daña la autoestima, la culpabilidad, bueno, tantas cosas, pero como nosotros no es que estemos insensibles a ese tipo de situaciones, pero recordemos las promesas que el Señor ha hecho, ¿no? Es parte de las promesas, de todo ese paquete de promesas, ¿no? Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo esta es Sión de la que nadie se acuerda, ¿no? Que fue algo que le pasó a Jefté como tal. Entonces resulta que aconteció, dice la palabra ahí, que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, dice que los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Entonces los que lo habían echado, después fueron a buscarlo, ¿no? Y le dijeron, Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté le respondió a los ancianos de Gad, dice, pero no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre. ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción, no? Y los ancianos de Gad le respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Y entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió con caudillo y jefe, y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces, otra enseñanza que nos da esa historia de Jefté es que, digamos, Dios siempre nos va a dar la oportunidad a nosotros de pagar el bien, digamos, el mal con bien, ¿no? O sea, por eso es que la Biblia siempre nos aconseja, no pagues mal con mal, sino ¿En dónde paga lo el mal encontró aquí? con ¿No? bien, ¿no? Buena escuela. ¿Qué tal que le En- hubiera hecho un hueco aquí? Pero qué bueno que Entonces, digamos, en esas palabras que Jefté le respondió a ellos, se le causaba el dolor que él tenía, ¿no? Pues cuando le dice, bueno, ¿y ustedes no fueron los que me echaron? O sea, se le notaba el dolor como tal, y él hubiera podido rechazar esa invitación que le hacían, pero sabemos que Jefté era una persona, pues, buena, era esforzado, era valeroso como tal, y entonces se le presentó la oportunidad más bien de hacer lo que uno debería hacer o lo que le aconseja la palabra a uno, ¿no? O sea, ¿cómo se vence el mal? Con el bien, ¿no? ¿Cómo se vence el mal? Con el bien, que es lo mismo que Pablo le decía a la iglesia en Romanos, no pagáis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino que vence el bien con el mal. Entonces, enseñanza ahí de Jefté, hay dos que llevamos ahí. Por más rechazo que uno tenga, por más adversidad que uno tenga, recuerde que siempre uno, el Señor está dispuesto a que uno lo pueda servir a Él si es que realmente uno no pierde su autoestima y si uno sabe que delante de los ojos de Dios uno es valioso y por eso es que Él dice, no importa quiénes te dejen, tu madre, tu padre, aunque todos te dejen, tranquilo que yo estoy aquí para recogerte, ¿no? Y lo otro es la posibilidad siempre que nos da Dios
en cualquier situación de, por más mal que nos hagan, siempre responder con bien, ¿no? O sea, esa es otra enseñanza, ¿no? Y la que viene en Jueces 11:30 es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Los votos, las promesas que Jefté hizo, ¿no? Dice la palabra que él está ya por salir a batalla contra los amonitas y entonces él se puso en las manos de Dios, pidió a Dios, pero también hizo un voto a Dios, ¿no? Que acuérdense que es una promesa, ¿no? Un voto es una promesa. Y obviamente el voto que él hizo fue eso, ¿no? Lo que mencionó. ¿Quién se acuerda del voto para que nos lo recuerde? Que iba a sacrificar a la primera persona que saliera a saludarlo, a recibirlo. Eso. Exacto, entonces que él dijo que si Dios, o sea, hizo una petición respetuosa a Dios, ¿no? Y entonces la primera persona que salga a recibirme o a saludarme, yo la voy a ofrecer en sacrificio a Dios como tal, ¿no? Entonces, al final sabemos que, según lo que cuenta la historia, la primera que salió fue la hija única que él tenía, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos nosotros, ya con eso que ustedes conocen de la historia, qué podemos aprender de ese voto que hizo Jefté? A no No, actuar pero por emociones. No hacer voto a la ligera y pensar bien antes de las cosas, antes de hacer un voto a Dios. Hay que Lo Exacto. mismo conocer. que hizo Davis. Sí, no hacer votos a la ligera, ¿no? Por eso es que el Señor dice, piénsalo bien como tal, o sea, no te pongas a estarte comprometiendo, sí, a presumir o a aparentar, ¿no? Entonces ahí algo muy importante, no hacer votos a la ligera, ¿no? Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Hay gente que primero hace la promesa y después se dice, ¿será que podré? ¿Me entiendes? No debería ser así, ¿no? Primero analice si puede, porque dice la palabra, ¿quién no antes de hacer algo no se sienta primero a ver lo que tiene, asegurarse que puede terminar? No vaya a ser que a mitad del camino sea avergonzado como tal, ¿no? Eso pasa así, eso pasa en todo, ¿no? Entonces, al final GT cumplió su promesa a Dios a pesar de lo que eso significó, él tuvo que sacrificar a su única hija y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué le hemos prometido nosotros al Señor y no le hemos cumplido, ¿no? Muchas cosas de esas. Ahora, ahí, por ejemplo, en eso de sacrificar su única hija, hay dos corrientes también, ¿no? Hay una corriente que cree que realmente él mató a la hija, o sea, la ofreció en holocausto, pero hay otra corriente que dice que no, que ese sacrificio fue consagrarse a Dios y conservarse virgen y servir en el templo como tal, ¿no? Ahora, las dos corrientes pues tienen su sustento como tal, ¿no? Entonces, a mí me convence más aquella de que ella fue a servir. ¿Por qué? Porque eso de sacrificar en holocausto a los hijos, esa era una costumbre pagana, ¿no? Eso era algo pagano. Y Dios no le va a pedir a uno que uno le haga algo pagano a él, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero bueno, ahí están las dos corrientes. Yo soy más de lo que sí, él la sacrificó. Obviamente, ella se mantuvo virgen sirviendo, entonces hasta ahí llegó la descendencia, ¿no? Y yo creo que en esos tiempos quedarse sin descendencia era un sacrificio tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, Dios tiene un pacto eterno con nosotros y tengámoslo por seguro que Él lo va a cumplir, básicamente. Y recuerde que ese pacto eterno está en Juan 3:16 cuando dice que Él nos dio obviamente a su Hijo unigénito por amor, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ahí se selló un nuevo pacto como tal, el pacto básicamente de que nosotros podamos alcanzar la vida eterna como tal, ¿no? Estamos claros hasta ahí, ¿no? Bien, entonces, digamos, también hay un pasaje, hay una historia que nos habla de un pacto, que es el de Nehemías, allá en 9:32. Básicamente, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Nehemías, de la reconstrucción de los muros como tal, el regreso del pueblo a la tierra luego de haber sido deportados y que la ciudad estaba en ruinas como tal? Todo eso, ¿cierto? Entonces, digamos ahí, la palabra lo que muestra ahí en Nehemías como tal es que, bueno, ellos llegaron allá a reconocer la ciudad y todo eso, eh, reconocieron el estado espiritual del pueblo como tal, que a veces eso es lo que le cuesta a uno, ¿no? O sea, hacer ese reconocimiento de la situación espiritual en la que cada uno se encuentra. A veces la gente quiere de una disfrutar de los beneficios de la cruz como tal y a veces no reconocen su estado espiritual como tal, ¿no? Entonces, en el versículo 38 de ahí, de lo que está escrito en Nehemías como tal, Emma, voy a ir a buscar el pasaje para que lo vayamos leyendo. Déjeme, lo busco un toquecito aquí
Nehemías 9, los que tengan Biblia, pues pueden buscar Nehemías capítulo 9. Nehemías 9, 32 al 38, ¿no? Ya voy que me perdió Nehemías. Sí, ya lo tengo. Nehemías 9, 32. Sí, está después de Esdras. Ok, en Nehemías 9, del 32 al 38, dice la palabra del Señor. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros sacerdotes y nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta ese día. Dice, pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Entonces el pueblo estaba reconociendo por medio de esos sacerdotes el estado en el que estaban y que lo que estaban recibiendo, pues era justo, ¿no? O sea, no era culpa de Dios. Hay gente que recibe a veces cosas y le echan la culpa a Dios y nunca entran a reconocer que realmente Dios lo que está haciendo es ser Él, ¿no? Él es justo y realmente lo que uno recibe pues es más que merecido, ¿no? Dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con lo que les amonestaban. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a la voluntad, y estamos en grande angustia, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas. Primero, obviamente, el pueblo reconoce su estado espiritual como tal, y después viene en el versículo 38, más adelantico, dice, a causa pues de todo esto, lo que les acabo de leer, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, mire que ellos hicieron una promesa y la firmaron, ¿no? Y ahí en adelante en el capítulo 10 viene la lista de todos los que firman la promesa que ellos hicieron como tal, ¿no? Entonces, básicamente en el versículo 29, cuando dice, se reunieron con sus hermanos y príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos, ¿no? Eso es lo primero que uno debería aplicar en la vida de uno, ¿no? Es decir, bueno, ahí está la palabra de Dios, están los estatutos, está todo lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra, y esa debería ser la primera promesa que uno debería hacer, ¿no? O sea, básicamente andar en la ley de Dios, caminar conforme a sus mandamientos. Ustedes han visto que hay varios pasajes donde dice qué es lo que Dios espera de uno, ¿no? Que andemos en sus caminos, que le temamos a Él, que le sirvamos. Básicamente, de nada sirve, hermanos, y eso lo hemos insistido mucho, de nada sirve escuchar la palabra si no la ponemos en práctica, ¿no? O sea, eso es lo que estábamos hablando el domingo, cuando decía que pues uno limpia o sacude el polvo de los pies de uno, ¿no? Se expone la palabra, se habla de una cosa, se habla del pecado, se habla del arrepentimiento, la expectativa que Dios tiene, que se mueven dos pilares. Bueno, tantas cosas que hemos compartido. Habrán algunos que sí deciden recibirlo, analizarlo, meditarlo y vivirlo. Habrá gente que no, ¿no? Entonces, pero esa debería ser, digamos, dentro de los votos o las promesas que uno hace al Señor la primera, ¿no? Decir, bueno, conocemos ya tus estatutos, conocemos tu voluntad, Señor, y bueno, prometemos, ¿no? Obviamente, si usted no lo va a hacer, mejor no lo prometa, ¿no? Andar en tu ley, en tus caminos, en obediencia, guardar y cumplir todos tus mandamientos, ¿no? Es lo primero que el Señor esperaría que uno hiciera, ¿no? Y lo otro que ellos prometían ahí también era bueno, esto está, déjeme decirles en dónde está esto que estoy leyendo. Versículo 30. Ok, versículo 30, ellos decían ahí, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Entonces, dentro de la promesa, primero, obviamente, conocer la ley, vivirla conforme a lo que el Señor ha establecido, y después no contaminarse con las cosas de este mundo, ¿no? Porque acuerde que, bueno, ustedes dirán, pastor, pero ¿cómo hacemos nosotros si nosotros vivimos en este mundo y tenemos que relacionarnos con gente que está en este mundo? Está bien.
Una cosa es eso, pero mire lo que ellos están diciendo, no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Una cosa es eso y otra cosa es convivir con la gente, ¿no? En el trabajo generalmente uno tiene gente que no es cristiana, hay gente que anda en pecado y todo ese asunto, pero una cosa es relacionarse con ellos, otra cosa ya es entrar en una relación cercana, ¿no? Ya, ¿me entiendes? Esas son cosas muy diferentes, ¿no? Era algo que el pueblo estaba prometiéndole al Señor en respuesta a lo que el Señor ya les había establecido. Acuérdense que en Deuteronomio 7, ¿qué les dijo él? Cuando, entre las advertencias que el pueblo cuando iba a ir a la tierra prometida, bueno, ustedes van a ir allá, no se mezclen, no caigan en idolatría, no practiquen lo que de esa gente practica, no visiten agoreros, hechiceros, bueno, tantas cosas que el Señor ya les había establecido y lo que Él espera de la contraparte es decir, bueno, ya sé lo que tú quieres, entonces no, yo me comprometo a hacerlo, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Qué es lo único que uno podría hacer, ¿no? O sea, ¿qué más podemos nosotros hacer? Y qué es lo único que Dios también espera, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Dios no espera nada más. Dios no espera, como volviendo, siendo canción con el tema, Él no espera plata ni nada de ese asunto, ¿no? Y después en el versículo 31 dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Entonces mire que era compromiso, ¿no? Tres básicamente en esos tres versículos. Primero, nos comprometemos a caminar conforme a tu ley, no nos vamos a contaminar con nada de este mundo. Y lo otro es, vamos a fortalecer o a ser fieles a nuestra relación contigo, ¿no? O sea, lo que el Señor que estableció el Señor desde la creación del mundo, que Él hizo 6 días ahí, ¿para qué? Para trabajar y hay un día para dedicarlo al Señor, ¿no? O sea, en la católica que le enseñan a uno, santificar las fiestas, ¿no? Que es parte de los mandamientos también, ¿no? Entonces, básicamente ellos se comprometían a eso, ¿no? Que si todo lo que fuera en el día de reposo, nada de eso van a tomar, nada van a hacer, porque es un día santificado para el Señor como tal, y dentro de eso estaba el dejar descansar la tierra, que era parte de sus costumbres como tal, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que uno debería hacer, ¿no? O sea, ser obediente a la palabra, caminar conforme a la voluntad del Señor, no contaminarse con todo lo que sabemos que este sistema anticristiano nos ofrece y todo ese asunto. Hay que aprender a convivir con él, pero no entrarnos en contaminación. Y lo otro es fortalecer esos lazos de amistad con el Señor, o sea, darle a él el lugar que él merece como tal. Porque ya de todo lo que hemos hablado hay tantas cosas que el Señor se ha comprometido, ha prometido y que las ha cumplido, ¿me entiende? Pero siempre es del lado de acá, del ser humano, el que falla, ¿no? Siempre es de esa parte, ¿no? Entonces, al final, el pacto de Dios con su pueblo lo podríamos resumir en ese, ¿no? Que está en Levítico 26:11, cuando ese es un pacto de él con su pueblo, porque él sí lo puede hacer, porque él es Dios, ¿no? Él dice, yo pondré mi morada entre ustedes. ¿Qué quiere decir qué quiere decir cuando Dios dice, yo pondré mi morada entre ustedes? El templo. Sí, pero por Que ejemplo, habitará entre cuando él nosotros, dice, yo pondré mi morada entre ustedes, ¿qué que es, Esa, qué, habitará. qué, Que tu Él está en medio presencia. nuestro. Tu que es lo presencia. mismo que Jesús le dijo a los discípulos cuando se iba a ir, ¿no? ¿Qué les dijo Mm. él? Que les iba a Y dejar el preparar Espíritu. Y le mandaré el morada. consolador. Sí, que dijo que le mandaría el Consolador, pero él dijo, cuando le Que se decían, iba a preparar morada arriba, al ajá, desierto. pero ¿qué les prometió él a ellos? Aparte de que Espíritu les iba a mandar un Santo. Consolador. que no O los iba. cuando, o por ejemplo, cuando el Señor iba a mandar Siempre a estaría con alguno de sus ellos, siervos a hacer algo y veía que tenía miedo, ¿qué les decía él? que siempre Y así que estaría iba a con estar. ellos. Exacto. Entonces, yo pondré mi morada entre ustedes, ustedes no se preocupen que yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo, ¿no? Entonces, ese es el pacto de Dios con su pueblo. Yo pondré mi morada entre ustedes, ¿me entiende? Y mi alma no los abominará, es decir, no los voy a rechazar en la medida en que sean mi pueblo, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay gente que dice, así ve, Dios dice que no nos va a abandonar, hagamos lo que hagamos, no. Yo pondré mi morada entre ustedes y mi alma no los abominará en la medida en que mi morada esté en ustedes, ¿no? Pero obviamente si ustedes se apartan, pues yo me apartaré y si yo me aparto, pues mi alma los va a abominar, o sea, ¿me entienden? Los va a rechazar, ¿no? Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto, ¿no? Ahí se resume, obviamente, si lo vemos en dos líneas,
pero entre líneas hay muchas cosas, ¿no? O sea, para que nosotros seamos pueblo del Señor, ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Pero ese es el pacto de Dios con su pueblo, ¿no? Que en un principio existió siempre, después obviamente los planes del Señor se vieron trastornados, entonces tuvo que hacer un nuevo pacto con la venida de nuestro Señor Jesucristo para que obviamente restableciera los lazos otra vez, volviera en amistad con el Señor, volviera a mostrarnos el camino y nos volviera otra vez a enlazar, a volver a comunicarnos otra vez para que se haga realidad esto que está en Levítico 26, ¿no? Para que la presencia de Él vuelva a estar en nosotros, para que ya no nos abomine, porque ¿a quién abomina el Señor? A los tibios. A los tibios, pero haciéndolo más general, ¿a quién abomina el El Señor? a los pecadores, el impío. Al impío, o sea, al pecador, ¿no? Digamos, es algo, sí, digamos que lo que dice Elsa de los tibios, pero digamos que porque dentro de la categoría de tibios también puede caer un cristiano carnal, ¿no? ¿Entiendes? Pero al pecador, al impío, Dios lo abomina, ¿no? Entonces, todos sabemos qué necesitamos para que Dios ande entre nosotros, seamos. Entonces, ahí básicamente resumimos el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, nada más para cerrar esta parte de los pactos, tengamos claro eso, ¿no? O sea, los pactos son bíblicos, siempre han existido. Un pacto es un acuerdo, es un convenio entre dos partes donde cada una se compromete a lo suyo. Nosotros no podemos pactar con Dios porque no estamos al nivel de Él para que de una manera unilateral le exijamos nada, ¿no? Tampoco tenemos nada que darle que compre su favor, ni mucho menos. Dios sí puede pactar con su pueblo porque Él es Dios, ¿me entiende? Entonces Él sí puede prometer todo lo que Él quiera porque Él lo puede cumplir, Él no tiene problema, nosotros no. Nosotros de parte de Dios lo que Él espera básicamente es que caminemos en obediencia y cuando hacemos, digamos, promesas a Él que son votos propiamente, nos cuidemos de que las vamos a cumplir, ¿me entienden? Y no prometamos cosas que realmente no lo vamos a poder cumplir, ¿no? O sea, recuerden nada más, Dios no espera de nosotros nada imposible, Dios no estamos obligados a hacer lo imposible, ¿no? Cada uno tiene su capacidad, cada uno sabe lo que puede hacer o no. Lo único es que si usted se compromete, pues mire, cúmplalo nada más, básicamente, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Estamos claros? Ahora, los pactos financieros, ya sabemos, eso es una falacia, es una estafa. Nada en la Biblia habla de dinero, para nada. En ningún momento estamos viendo de Dios, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de conocer, de todo lo que ya nosotros conocemos, digamos, caracteriza o que sobresale en lo que es una relación del pueblo con Dios, ¿no? En esto de los pactos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, pastor. Ok, vamos a completar en unos minutitos, vamos a dedicar nada más a esto de los juramentos. Tú habías preguntado, Elsa, algo de los juramentos, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? sí, pastor. Bueno, este de los juramentos es un tema interesante, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que, acuérdate que durante mucho tiempo la palabra, ya sea de un hombre o una mujer, era algo muy valioso, ¿no? Los que somos, los que, casi todos los que estamos aquí, aquí no, bueno, no sé cuántos años tendrá el más joven, pero hubo un tiempo en que la palabra era algo no solamente valioso, sino que era suficiente, ¿no? Había muchos negocios que se cerraban con la palabra nada más y no había necesidad ni de firmar contratos, ni mucho menos. La gente vendía cosas, a veces se daban en casamiento parejas, bueno, tantas cosas que se hacían y todo era por la palabra nada más. O sea, que era más valiosa que un contrato escrito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eran otros tiempos donde la gente era íntegra, cabal, recta, como tal, y cuando uno daba la palabra, eso era algo súper delicado como tal, ¿no? Ahora lo que pasa es que estamos en una sociedad ya donde eso se ha perdido y mucho más acá en este lado del mundo, acá los latinos por lo general somos dados a ser incumplidos, ¿no? O sea, a no cumplir lo que uno promete, ¿no? Básicamente el no cumplir lo que uno promete pues no es nada nuevo, ¿no? Eso, o sea, yo creo que todos conocemos gente y hasta nosotros mismos hemos pasado por esas tierras de decir que vamos a hacer cosas y no las hacemos, ¿no? Entonces, bueno, el número 2319 dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué quiere decir eso que Dios no es hombre para que mienta? ¿Qué nos indica eso? Que El los hombre, hombres mentimos.
que el hombre sí miente, ¿cierto? Pues de hecho ahí está escrito, el ser humano miente por naturaleza, o sea, la verdad como tal no es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No, no hay mentiras, no hay mentiritas blancas ni nada, ¿no? Entonces, en línea a eso, y para meternos en el tema de los juramentos, el libro de Santiago hace mucha referencia a eso de los juramentos, el libro de Santiago. Y si ustedes, bueno, si los que tengan Biblia busquen el libro de Santiago, y ustedes se van a dar cuenta, nosotros hemos hablado del libro de Santiago en la iglesia en estos días, lo estuvimos comentando. Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, el libro de Santiago va dirigido a las 12 tribus. Cuando uno dice que va dirigido a las 12 tribus, es porque va dirigido a la iglesia en general, ¿no? Porque el pueblo de Dios está compuesto por las 12 tribus, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente es un libro que tiene una multitud de consejos, ¿no? El libro de Santiago le habla a uno de la importancia de la paciencia, habla del hombre de doble ánimo, habla de soportar las pruebas, de que seamos hacedores y no solamente oidores. Nos habla el libro de Santiago de la fe sin obras es una fe muerta. Hay un capítulo que se dedica de lleno a hablar de la lengua y de lo destructivo que es la lengua. Habla de la sabiduría que viene de lo alto, de la amistad del mundo. Bueno, habla de varias cosas, entonces hay una multitud de consejos en el libro de Santiago como tal. Pero hay una parte en el libro de Santiago, el capítulo quinto, que nos habla de los juramentos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ir a ver rápidamente. ¿Y por qué y por qué lo ligamos a esto de los juramentos y la integridad y lo que estamos hablando de la importancia de la palabra? Porque, digamos, si hay algo que a uno, ¿por qué jura la gente? ¿O por qué generalmente la gente tiende a jurar? Porque ya la palabra no tiene validez. Sí, como para reforzar, ¿no? Como para, como digamos, como poner, yo digo que voy a hacer algo y entonces cuando uno jura es como para Para que reforzar un me poquito. crean, para que me crean. Sí, ¿no? Para darle como peso a lo que uno está afirmando, ¿no? Por encima de todo eso, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? En Isaías 63:8 dice, porque dijo ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Esa es una expectativa de Dios hacia su pueblo, pero bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Dios, tanto moros como cristianos, que uno esperaría que los cristianos no, pero mienten, ¿no? Entonces, en el libro de Santiago, dentro de tantos consejos que están en Santiago 5:12, porque él está hablando a la iglesia, ¿no? Y le está dando consejos y todo eso, pero en 5:12 él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Entonces ahí está hablando él, una recomendación que le está dando a la iglesia es de que no juren, ¿cierto? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni todo eso, ¿no? Entonces, vamos a desglosar ese consejo de Santiago en tres partes. Primero, obviamente, que él dice que hablemos sin jurar, ¿no? Cuando dices, pero sobre todo, hermanos, no juréis, ¿no? Santiago se está basando en las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte allá en Mateo 5:33. O sea que en Mateo 5, que es el Sermón del Monte, hay una parte de las bienaventuranzas donde el Señor habla de los juramentos, ¿no? 5:33 cuando dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar un sí y vuestro no un no. Entonces, Santiago, ¿qué está haciendo ahí? Retomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en eso, ¿no? Ahora, esto de los juramentos era una costumbre de los judíos, ¿no? Ellos tenían esa costumbre de cada que hacer una promesa, la acompañaban de un juramento. Pero ellos tenían una trampita ahí, ¿no? Obviamente ustedes saben que el nombre de Dios para los judíos es sagrado, ¿no? De hecho, ellos ni siquiera lo dicen, ellos hablan del Eterno, porque ellos no se atreven a decir el nombre de Dios. Entonces, obviamente, menos utilizarlo como dentro de su juramento. Entonces, para no utilizar el nombre de Dios, ellos juraban por cualquier otra cosa, ¿no? Juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban hasta por Jerusalén, ¿no? O por cosas que ellos consideraban importantes, ¿no? Que es lo mismo que le pasaba a uno, ¿no? Cuando uno decía algo y decía, no, lo juro por mi mamá. ¿Qué era lo que uno usaba? Las cosas como más preciadas, como las cosas de valor, ¿no? Juro por mis hijos,
O uno decía que me parta un rayo. Bueno, una cantidad de cosas que cuando uno dice que me parta un rayo, está uno como jurando por la vida de uno mismo, ¿no? Porque es algo valioso. Entonces, eso era lo que hacían los judíos, ¿no? Ellos utilizaban esas cosas para jurar, ¿no? Como no podían jurar por Dios porque el nombre era muy sagrado, entonces generalmente juraban por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, bueno, utilizaban cualquier cosa para refrendar porque era parte de las costumbres judías. Entonces, lo que Jesús y Santiago están haciendo ahí es, dejen de estar jurando, o sea, no juren ni por el cielo, porque el cielo es, digamos, lo que decía el Señor ahí, porque por lo que ustedes juren, ya sea por el cielo, por la tierra o por cualquier otra cosa, todo está conectado con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, así no utilicen el nombre de Dios para jurar. Si cualquier cosa de la creación que usen está ligada a Él, porque Él es el creador, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente, a eso se refiere en eso cuando le dice que no juren. Ahora, Jesús no está diciendo que sea malo jurar. Él no está diciendo, sino que lo que está diciendo es, no se pongan a estar jurando en esas cosas, sino más bien asegúrense de que su sí sea un sí, su no sea un no. Porque jurar, digamos, jurar no es que sea malo, el problema es jurar en vano, ¿no? Porque miren que Dios mismo juró por él. Porque imaginen, ¿qué hay más grande que Dios? Nada, ¿cierto? Entonces, como no hay nada más grande, porque uno tiende a jurar o a utilizar cosas que son más grandes que uno para jurar, por ejemplo, o cosas muy preciadas. Entonces, ¿qué hay por encima de Dios? Nada. Entonces, al final, ¿Dios qué tuvo que hacer? Jurar por él mismo, ¿no? Y dice la palabra ahí, cuando él hizo pacto con Abraham, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Estamos hablando de Dios, ¿no? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para su confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no es que sea malo jurar. El tema es que, ¿cuál es la necesidad de jurar? ¿Me entiende? Que es el consejo que Santiago está dando en línea a lo que también decía el Señor. Entonces, la verdad es que en la Biblia los juramentos, las promesas y los votos forman parte de la vida religiosa. O sea, como les decías, era una costumbre como tal. Es más, cuando Jesús habló ante Caifás en el Sanedrín, él estaba bajo juramento, porque en Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, es decir, estás bajo juramento delante de Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, ¿no? Y el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, pues tú lo has dicho, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano no tendría por qué jurar, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago ahí? ¿Me entiende? Y el Señor le dice, ¿para qué juran? O sea, uno debería respaldarlo la integridad, la fidelidad a la palabra, ¿cierto? Entonces, el consejo que da Santiago y el Señor es, ¿para qué tienen que estar jurando? Más bien, asegúrense que su sí sea un sí y su no sea un no. ¿Entienden? O sea, hablen con la verdad, o sea, que a ustedes los respalde su palabra. ¿Me entiendes? Por eso es que el Señor en Efesios 5:1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, como Dios es fiel a su palabra, pues seamos imitadores a Él en eso. O sea, seamos fieles a nuestra palabra, ¿no? Entonces, nuestra vida, todo lo que debe caracterizarse en que hagamos lo que decimos, digamos, y dos ejemplos claros, pues nuestro Señor Jesucristo, Él vino a hacer la voluntad del Padre y efectivamente así lo hizo. Sabía que iba a ir a la cruz en obediencia y que ahí iba a morir y para allá fue, ¿no? Entonces, por eso cuando él hablaba, la gente se asombraba, ¿no? ¿Por qué la gente se asombraba? Porque hablaba con la verdad. Hablaba Hablaba con con la autoridad. verdad, pero ¿qué dice el versículo? Que la gente lo escuchaba hablar y ellos se admiraban porque ¿qué? Hablaba como quien tenía autoridad. Exacto, porque hablaba como quien tenía autoridad. Ahora, ¿qué es lo que le da autoridad a uno? La imagen, la integridad, ¿no? O sea, a uno le da autoridad cuando uno dice y hace, ¿no? Entonces, ejemplo Jesús, ejemplo Pablo también, cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor, le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, tranquilo, yo después te digo qué tiene que hacer. Cuando se le dijo lo que tenía que hacer, ¿qué fue lo que se le dijo? ¿Qué se le dijo a Pablo que era lo que tenía que hacer? ¿Que él iba a hacer qué? Ir a Jerusalén. Apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. Y al final, ¿el qué fue? Apóstol de los gentiles. Apóstol de los gentiles. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, es un ejemplo de cuando él, de que cómo lo respalda uno lo que uno diga que va a hacer, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, ¿no? De las promesas y de los votos y todo eso. Por eso es que le decía que eso está ligado, ¿no? Por eso lo quise ligar este pedacito con eso, ¿no? De a qué se refería el Señor y Santiago ahí cuando decían, no jure por la tierra, por el cielo, es decir, porque era una costumbre de tener que, todo lo que uno decía, estarlo respaldando con un juramento. Entonces, uno no debería tener que estar jurando y jurando y jurando, sino que más bien a uno lo respalde su integridad y su palabra, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué implica que tu sí sea un sí? Bueno, pues que pienses muy bien las cosas antes de comprometerte, que te asegures de poder cumplir, que al casarse, si la gente realmente considerara todo lo que se está comprometiendo, pues no se casarían algunos. Al iniciar un negocio, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y lo que él decía en ese versículo 5 dice que tu sí sea un sí, tu sí sea un no, ¿para qué? Para que no caigas en condenación, ¿no? O sea, porque es muy delicado, como les decía ahorita, para el Señor cuando uno promete algo y no lo cumple. Y en Éxodo 27 dice la palabra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? ¿Qué nos puede llevar a no cumplir lo prometido? Bueno, obviamente muchas cosas. Primero, la falta de compromiso con el Señor, o sea, cuando uno promete algo, está entrando en un compromiso y acuerden que un compromiso implica responsabilidad como tal. Bueno, eso ya ustedes lo conocen, que uno realmente tenga amor y pasión por lo que hace, todo lo que implica el estar comprometido. Cuando una persona es de doble ánimo, pues obviamente tiene esa tendencia a no cumplir lo que promete, porque si hay algo que caracteriza a los de doble ánimo es que son inconstantes en todo lo que hacen, ¿no? Como tal. El consejo para los de doble ánimo está en el mismo Santiago, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo otro es que ya sea uno un mentiroso, ¿no? O sea, hay gente que se caracteriza porque todo lo que dice nadie le cree nada precisamente porque vive en un mundo de mentira como tal, ¿no? Entonces, nada más terminando con esto, ¿no? Acuerden que el sí más importante que uno ha dado es cuando uno le decide entregarle su vida al Señor, ¿no? Digamos, cuando uno le entrega su vida al Señor, acuérdese que uno es rescatado de la esclavitud y todo el que es rescatado de la esclavitud está llamado a servir, ¿no? Entonces, ese es un sí muy importante, ¿no? Entonces, el Señor espera de nosotros que demos frutos como tal, ¿no? Porque por los frutos vamos a ser conocidos. Entonces, cuando uno decide darle el sí al Señor, eso es como cuando por eso es que hay esa analogía de Cristo con la iglesia, que es su esposa, ¿no? ¿Aceptas? Sí, acepto. Entonces, cuando uno da ese sí, uno está entrando, Dios está entrando en un pacto con uno, en el sentido de que sabemos todas las promesas que hay escritas de Dios hacia nosotros y de nosotros a Él un voto de obediencia, de compromiso, de servicio, de tantas cosas que se supone que uno podría hacer en respuesta o en reciprocidad a esa relación, ¿no? Y y lo que hace visible básicamente el cumplimiento de esa promesa, pues son los frutos, ¿no? Que es lo que la demás gente ve, ¿no? Entonces quise meter este pedazo de los juramentos porque está muy ligado a lo de los pactos, a las promesas que vimos allá, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto de los juramentos? Tú, Elsa, que hayas preguntado eso, ¿por ahí va tu pregunta o no? Voy a dejar de compartir para poder verle la cara. ¿Alguna pregunta de los juramentos? No, pastor. No, Ok, pastor. bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta parte. Esto es importante, hermanos, de que ustedes manejen el tema de los pactos y todo esto, porque esto es tema de todos los días en las iglesias, ¿no? O sea, yo sé que ustedes están curtidos con el tema, esperaría, ¿no? Pero que ustedes tienen capacidad de decir, viene alguien y decirle, mira, y bíblicamente eso de los pactos, pero es que yo veo que hay gente que le funciona, entonces que ustedes sepan cómo responder, cómo evacuar una duda, eh, cómo tocar este tema realmente, ¿no? Es algo bien importante, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere orar? ¿Alguien quiere despedirnos en oración? Lloro. Ok, Pau. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por una martes más compartiendo de tu palabra y aprendiendo. Ayúdanos no solamente a aprender, sino a ponerlo en práctica.
Bendecimos al pastor y a su familia, Señor, por el tiempo que se han tomado para seguirnos enseñando tu palabra y por dejar ser instrumento tuyo, Señor. Ponemos esta noche en tus manos, que podamos descansar física, mental, emocionalmente. Cada situación la ponemos en tus manos, Señor. Cada familia aquí representada, los padres, los chicos, Señor. Los ponemos en tus manos. Ayúdanos a poder descansar, a retomar fuerzas, Señor, para que mañana, si está en tu voluntad, Señor, podernos levantar con fuerzas y hacer todo conforme a tu voluntad. Guárdanos y protégenos, Señor, y te volvemos a dar muchas gracias por el día de hoy, por todas las bendiciones que nos das día con día, Señor, a pesar de que no somos merecedores y tu presencia nos sigue acompañando segundo tras segundo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.